Vamos a empezar. Vamos a empezar entregando al Señor este momento. Señor, te damos gracias, Dios, por tu presencia en nuestro medio, Señor. Gracias por los que han llegado hasta ahora, Señor, y gracias, Señor, por aquellos que todavía están de camino, Señor. Te pido a Dios que seas tú obrando y hablando en nuestra iglesia en esta mañana, Señor. Que todo lo que aprendamos aquí, Señor, sea para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te entregamos este momento, Dios. Amén, Señor. Amén. La semana pasada, José Manuel habló Jesús y la fe, ¿no? Hoy vamos a hablar de dar o generosidad, ¿no? Estos dos asuntos, de dar y generosidad. Como ya sabéis, y gracias al Señor, nosotros la forma que tenemos de predicar en la iglesia es expositivamente. Así que no hay cómo huir de versículos ni nada. Todo lo que dice la palabra tenemos que decir como está. A mí particularmente no me gusta cuando hablo de dinero, porque hay mucha gente que se siente incluso ofendido cuando la iglesia habla de dinero, ¿no? Digo, oh, ya estamos aquí hablando de dinero. Es la palabra del Señor. Y hoy nos toca la escuela dominical, como nosotros estamos hablando de los dones, que sabemos que el Señor ha dotado la iglesia y a cada uno de nosotros con nuestros dones, que cada uno tenemos un don por lo menos. Hoy se trata del don de dar o generosidad. Ahora bien, vamos viendo en la lección que eso, todos nosotros deberíamos de tener ese don. Pero no es así. Hay unos que tienen la mano más agarrada que no vea. ¿No? Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en esta mañana, ¿no? Y dice ahí, dar o generosidad es la habilidad de contribuir alegre y generosamente con recursos personales para la obra de Dios. Entonces, en primer lugar, sabemos perfectamente que Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todas las cosas. Él no necesita. Y además el dinero es cosa que pudre, ¿no? Que no vale para nada. Eso Dios no lo necesita. Pero sí, la obra de Dios sí necesita. El local, lo que hemos estudiado durante varios domingos sobre las finanzas, los que han podido participar, que fue muy bueno. Y ahí hablamos de esto, ¿no? De la cuestión del dinero, cómo se hace con el dinero también en la iglesia. Pero bueno, me gustaría, vamos a empezar leyendo en 2 de Corintios, que si alguien quiere leer, ya sabemos que los comentarios se hacen después. Ahora mismo podemos coger el micrófono, el que quiera, y leer en 2 de Corintios 8, del 1 al 7. Vale. Corre, você pode jogar este. Así que el que coldo. Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Así que animamos a Tito para que tal como la había comenzado, también completara de igual modo esta gracia entre vosotros. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Entonces aquí nosotros sabemos que la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento muy difícil, muy duro, ¿no? De dificultad financiera, ¿no?
Y Pablo andaba por ahí, él iba visitando y abriendo iglesias y predicando y abriendo iglesias. Y ahora él escribe a los Corintios, a la iglesia de Corinto, explicando un poco aquí la situación de la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia, eso está en Grecia, en la parte de arriba, norte de Grecia. Y ahí había iglesias ya que recién empezadas y iglesias pues sencillas, humildes, vamos a decir como nosotros, que somos una iglesia pequeñita, humildes, estamos arrancando, no somos esas iglesias grandes, ricas, no, pero fíjate lo que hace esta iglesia. A pesar de su comienzo, a pesar de ser pequeñita, a pesar de tener sus dificultades, ellos, y sorprende a Pablo, porque ni Pablo esperaba, porque ellos ofrendan mucho más allá de sus posibilidades al saber la dificultad de los santos, de otros cristianos en otra región. Ellos no importan que son pequeñitos, ¿no? Ellos aportan su parte y eso sorprende mucho a Pablo, ¿no? Él dice, wow, ¿no? Sin embargo, la iglesia de Corinto era una iglesia ya más potente. Además, vamos a ver más adelante que la iglesia de Corinto había prometido también una ofrenda. Se había hecho una promesa de que se iba a ofrendar también a estos hermanos allá de Jerusalén. Entonces, lo que podemos ver en el ejemplo es que cuando él dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y dice, conforme a sus fuerzas, pero luego él dice, y aún más allá de sus fuerzas. Y lo más precioso, lo que ha hecho esta iglesia es que, me acuerdo yo cuando llegamos a la iglesia de Basauri, cuando empecé a llevar mi diezmo, un hermano el primer mes nos devolvió el diezmo, porque sabíamos que no, que habíamos recién llegados y que quizás estaba, y de hecho teníamos nuestras dificultades, pero nuestra honradez con Dios no tiene nada que ver con esto. Bueno, este primer mes nosotros pensamos, pues será cosa de España, que uno lleve el diezmo y te lo devuelven, como que no aceptan. Nos quedamos un poco sorprendidos con aquello, y al siguiente mes ya no aceptamos la devolución, ¿no? Le hemos dicho, mira hermano, pasamos nuestras dificultades, pero lo que queremos traer al Señor, tú no nos puedes impedir. Lo vamos a traer al Señor. Entonces él entendió, no, vale, bien, y lo hemos entregado al Señor lo que. Pero fíjate que esos de aquí, esos hermanos de la iglesia de Acaya, de Macedonia, mira lo que ellos dicen. Pablo está diciendo, ellos en el versículo 4 dice, pidiéndonos, ellos dieron no solo más allá de sus fuerzas, sino que pidiéndonos, fíjate, con muchos ruegos, que se les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. O sea, es un privilegio participar también en la ofrenda. Es un privilegio participar en ayudar a otros cristianos necesitados en otras zonas. Misioneros, pastores que están allá con tanta dificultad muchas veces. No son todos, hay muchos que van enviados por grandes iglesias y pueden mantenerlos. Pero hay muchos que dependen de la ayuda de iglesitas como la nuestra. De hecho, luego Doris va a hablar, ¿no? Doris va a ver lo que hemos recaudado, ¿no? De la comida, de lo que la iglesia sacó de la hucha aquella, que es para misiones, y ahora semana que viene, Dios mediante, ya vamos a dividir y enviar ya ese dinero para ayudar en otras partes. Y esta iglesia lo que hace es, no solo sorprende a Pablo porque recauda un buen dinero, sino que pide, rogando a Pablo, oye, déjanos participar de esta bendición. Porque mucha gente piensa que el dar a la iglesia es como una maldición. Eso, si alguien piensa así, no lo traiga porque es una maldición. A Dios o le damos con agrado o no lo das. Es mejor que no des nada para que no venga maldición sobre tu vida, de verdad. Si vamos a hacer las cosas para el Señor en todo el ámbito, incluso en el financiero,
tiene que ser con agrado. Y esta iglesia lo que hace es rogando, con muchos ruegos a Pablo y pidiendo, ¿no?, que también pudiesen tener ese privilegio de participar en el servicio para los santos. Y luego Pablo dice que en el versículo 5, él dice, es interesante porque él dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente a Dios. O sea que es verdad. Nosotros lo primero que tenemos que hacer para entender lo que es traer es entregarnos primero a Dios. Eso es lo primero, darnos a Dios. Si nosotros no nos entregamos a Dios, ese sencillo gesto de traer ese poco de dinero que traemos, no lo entendemos y no lo sabemos, porque no nos hemos entregado a Dios. Mucha gente todavía ha entregado solo parte a Dios, no ha entregado entero. Entonces, él tiene dificultad en esta área, así como no solo en esta área. Hoy porque estamos hablando de generosidad, pero esas personas que no se han entregado a Dios del todo, ¿no?, al final, pues tiene dificultad en otras áreas también, ¿vale? Eso se trata de entregarse al Señor. Y si alguien quiere comentar, bueno, después. Después, vale. Muy bien, hemos hablado de... Pero hermanos, hablando de los dones, que es lo que nosotros estamos hablando, es verdad que hay personas que tienen dones distintos. Por ejemplo, igual Camila, mi hija, voy a hablar de mi hija porque es la que, ¿no? Esta a veces tenemos que frenarla como padres, y me imagino que su marido hará lo mismo, porque si no sale en la calle y toda la gente que está con la mano así, ¿no?, ella va, pum, 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 o comprando bocadillo, es de la persona, Dios, ese es don de la persona, ¿no? Hay gente que es distinto, es más, tiene esa sensibilidad, tiene ese don, es más fácil para él. Otros tenemos más dificultad y tenemos que escuchar y entender, ¿no? No te sientas mal si tú no haces como Camila, porque yo no hago como ella. Porque yo analizo un poco, hoy en día hay muchas mafias también. Yo cuando puedo, sí, ayudo, ¿no? A veces voy al Mercadona y siempre hay un chico ahí de Galdaco, ¿no? Hay un chico ahí que siempre que voy, ya le preparo la monedita para darle, ¿no?, una moneda de 1 euro, de 2, así para ayudarle un poco. Pero no es para todos, porque si no, no llega ni para mí también, porque hay tanta gente, ¿verdad?, que está pidiendo, y muchas veces no son todos los que están pidiendo. Hay gente que tiene sus ayudas del gobierno y todo, pero no sé, están ahí pidiendo, ¿no? Entonces, eso hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, a lo que vamos. Alguien que lea, por favor, Hechos 10:31. E digo, Cornélio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Amén. Aquí estamos Cornelio, que también era un centurión. Tengo que concentrarme aquí porque estoy tan fresco aquí en la memoria lo que he visto ayer en el evento, ¿no?, que él también habló de un centurión. Pero ese centurión de que estamos hablando aquí, él era una persona que muy dada, ¿no? A ver si encuentro yo el versículo. Dice aquí el versículo 22 del 10, dice: ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. Pero no es ese versículo.
Espera un poquito, a ver si yo encuentro aquí. Está justo aquí al comienzo, creo que es, sí. Así, vamos a leer desde un principio, el 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente, bueno, ahí, hasta aquí, o sea, que era un hombre que él ya conocía de Dios, ya conocía del Señor, era un hombre que hacía muchas limosna, o sea, ayudaba al pueblo y era un hombre muy entregado a Dios, ¿no? Y ahora, aquí, pasado un tiempo, dice aquí, un ángel le aparece y dice: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Esa acción sencilla que a veces nosotros hacemos, Dios las está viendo. Él dice que ha sido recordada delante de Dios lo que él había hecho. Y luego más adelante, nosotros vemos que el ángel le dice y manda llamar a Pedro, y Pedro viene, y este hombre todavía no conocía del Señor del todo, pero ya era ese hombre que tenía ese don de dar. Él todavía no conocía al Señor de todo. Entonces Pedro viene y ahora le predica de verdad a ellos ahí, y ellos reciben el Espíritu Santo, ¿no? Y pasan a tener una vida realmente, totalmente abierta, ¿no? Como un libro delante del Señor. Ahora él pasa a conocer al Señor de verdad. Pero antes de conocer del todo al Señor, él ya tenía ese don. El Señor ya le había dado ese don, porque él participaba, él ayudaba en su pueblo, en la región donde él vivía, ¿no? Romanos 12:8, bueno, Romanos 12:8 lo que va a hablar es del don, simplemente, ¿no? Que alguien lea, por favor. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vale, el que reparte, ¿no? El que reparte con liberalidad. No sé, es algo muy, no sé cómo decir, que Dios tiene que trabajar en el corazón de cada persona. De verdad, debido a haber tantas iglesias que hablan del dinero de una manera tan horrible, ¿no? Que casi que obliga a las personas, a los miembros a llevar a la casa del Señor, y no, el Señor no se agrada de esto. Que las personas son básicamente obligadas a llevar, porque si no, incluso los pastores dicen que porque va a venir una maldición sobre su vida. No, cada uno con Dios, ¿no? Nosotros sabemos que, como ha dicho la iglesia de Macedonia, ese privilegio de participar en esta acción, nosotros, mi esposa y yo, nos sentimos muy recompensados, de verdad. Pero una cosa tenemos que entender, eso no es un cambio, hermanos. No es porque tú vas a traer que Dios te va a multiplicar ahí. Eso no es un cambio. Eso es una cuestión de fe nuestra. Amor a Dios, amor a la obra. Lo traemos sin esperar nada a cambio. Nosotros traemos aquí, no espero nada a cambio, pero el Señor nos devuelve. Nos devuelve mucho más de lo que nosotros traemos, ¿no? Entonces, de verdad, últimamente hablamos de cómo es que Dios puede hacer, porque estoy seguro de que si Mónica y yo ponemos en el lápiz, así en el papel, todo lo que gaste, todo lo que entra, no sé cómo, yo ni hago esas cuentas, ella tampoco, porque dejamos en las manos del Señor. Él no nos deja faltar, ¿no? No nos deja faltar. Así que esperamos que todos los dones que estamos trabajando en la iglesia estos tiempos, que cada uno que se vaya
¿no? Despertando, "Oye, yo creo que yo tengo ese don, ¿no? Para que vayamos trabajando, porque la iglesia necesita, todos nosotros, cada uno de nosotros necesitamos, ¿no? De que los dones actúen en la iglesia, en todos los sentidos. Amén. Marcos, espera, no salté uno, no es Corintios 9. Salté este, sí. Corintios 9, del 2 al 7. Corintios 9, del 2 al 7. Pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén. Bueno, aquí, ¿ves? Aquí está explicando lo que yo había dicho antes, ¿no? La palabra del Señor. Pero es precioso porque Pablo empieza diciendo aquí otra vez, él habla, ahora él está hablando con la iglesia de Corinto. Es interesante porque él está animando a la iglesia de Corinto, a pesar de que la iglesia ya había aportado, pero que había prometido una aportación más, seguir aportando. Pero hay unos comentaristas teólogos, dicen que quizás Pablo incluso está usando un poco de sarcasmo aquí, porque él está como que diciendo, a ver si realmente vosotros vais a cumplir con vuestra palabra, ¿no? En realidad está animando a la gente, recordando a la gente, en primer lugar, que habían hecho una promesa, ¿no? Y a veces eso pasa, hermanos, que tenemos que recordar, oye, que tú eres miembro de la iglesia de Giorgio, ¿eh? A ver cómo te portas ahí fuera. No ensucies el nombre de la iglesia, porque eres miembro de la iglesia, ¿no? Hay ese cuidado, ¿no? Hay personas que a veces se olvidan, y se olvida de las promesas, y se olvida de que ese es el cuerpo de Cristo, y que el cuerpo de Cristo no es solo Giorgio, es Basauri, es País Vasco, es España, es Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, a ver si no voy a olvidar algún país aquí, Paraguay, Venezuela, Bulgaria, Ecuador. La iglesia de Cristo está por todos los lados, ¿no? Y nosotros participamos de la iglesia del Señor por todos los lados, ¿no? Y que tenemos que ser participantes de esta obra. Pero él sigue diciendo, Pablo dice aquí, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, hablando a ellos, de la cual yo me glorío, habla Pablo, entre los de Macedonia. Me imagino que Pablo hablaba, mira, hay también en la iglesia de Corinto que no vea cómo son, mano abierta, ¿no? Está ahí propagando de la iglesia de Corinto, y eso al final animó a la iglesia también de Macedonia, y es increíble porque él dice que con la iglesia de Macedonia animó a otras iglesias también, porque eso al final hay ese ánimo. Si uno empieza, hermanos, es como cosas negativas, ¿no? Si tú empiezas a hablar una cosa negativa, el otro también, de pronto estamos todos llorando, de tanto negativismo que hay, ¿no? Y las cosas alegres lo mismo. Empieza a hablar de cosas alegres, de pronto todos están ahí, ¿no? Y eso pasó, que dice que, él dice que yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, porque al final es un estímulo, uno estimula al otro también. Es lo mismo pasar con otros sentidos, la oración.
Si uno empieza a decir, mira, yo estoy orando, me levanto a las 5 de la mañana y empieza a contar testimonios de lo que Dios está hablando, mira, enseguida otro se va a levantar también y empezar a orar a las 5 de la mañana. Y el testimonio, y otro, y otro, y otro, y al final todos estamos levantando a las 5 de la mañana y orando al Señor. Y eso está pasando aquí. La iglesia pequeñita, pero había estimulado, había crecido en su corazón el deseo de ayudar. Pero Pablo se preocupa, por lo visto, como yo hablaba aquí de esa especie de sarcasmo, él dice, y de hecho él dice aquí, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. A ver si yo estoy hablando aquí que la iglesia de Llodio es buena y aporta, y ahora viene ese hermano de allá aquí, y llega aquí y ve que la gente está toda ahí agarrada, uy. Tenemos que ser, hermanos, corazón abierto, sobre todo, para los de la casa, primero, los cristianos, los que de verdad aman al Señor. Y eso es cada uno de nosotros cuidando uno del otro. Debemos de cuidarnos unos de los otros. Así que Pablo dice que iba a enviar ahí unos hermanos para, me imagino que para decir, mira, habéis dicho que iba a ayudar, ¿no? Pues venga, vamos a prepararnos para que cuando Pablo llegue ahí, de hecho él dice más adelante que para que ahí, cuando yo llegue, no estemos recogiendo ofrendas ya, que esta ofrenda ya esté recogida. Yo cuando llegue con los de Acaya, con la ofrenda de los de Acaya, juntamos esta ofrenda y ahora llevamos a la iglesia de Jerusalén que tanto la necesita, ¿no? Era juntar las ofrendas, como nosotros estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Dios mediante esta semana. Juntamos las ofrendas, tanto de aquí como personas de fuera que han donado y otros, ¿no? Y luego Doris va a decir la cantidad, ¿verdad, Doris? Que hemos recaudado. No voy a decir ahora. Así que, hermanos, el versículo también dice que, aquí en el capítulo que hemos leído, dice que ya me imagino que por si acaso, porque ya sabes que somos muy olvidadizos, por si acaso, la iglesia de Corinto se estaba olvidando de las bendiciones de Dios para ellos. Entonces Pablo dice, primero le habla el versículo 5, él dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra, no como una obligación nuestra. Pero esto digo, él dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es casi que es de Dios, pero vamos a hablar que es como una ley natural. Arlindo y yo ahora vamos a empezar el mes que viene ya, empezar a sembrar. Dios mediante, va a pasar el frío, va a pasar todo eso, la tierra nuestra ya está media preparada y a partir de la semana que viene o la otra, ya empezaremos a sembrar en la huerta. Y por supuesto que si yo pongo 10 semillas de maíz, unas sale y otras no sale, pues igual de las 10 sale 5. Entonces estoy sembrando poco, voy a recoger poco. Pero si yo lleno de semilla donde yo quiero poner maíz, si llenamos ahí Arlindo y yo de semilla, vamos a recoger mucho porque hemos sembrado mucho. Eso es natural. Y aquí Pablo está diciendo que con el Señor es lo mismo, hermanos. Y no estamos hablando solo de dinero, de tu tiempo también, de tu intimidad con el Señor, de tu devocional con el Señor. Cuanto más las hace, más recogerá bendición para tu vida. Cuanto más lees la Biblia, más aprendes del Señor, más te purificas a ti mismo, ¿no? Es así. Y él dice, entonces él dice ahora que el que siembra generosamente, recordando a los de la iglesia de Corinto esto, por si acaso alguno se había olvidado.
¿no? Para no estar ahí, como se dice, con el bolsillo más pequeño, sacando las moneditas, ¿no? Y que no está mal traer las monedas, ¿eh? No es eso lo que estoy diciendo, por favor. Y luego él dice aquí en el versículo 7, eso sí que es precioso, porque aquí ahora va la intimidad que nosotros tenemos con Dios. Es esto. Él dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. Ahora sí vamos a Marcos 12. ...41 al 44. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. ¿Ves? No se trata de la cantidad. No se trata de la cantidad. Para Dios se trata de la intención de tu corazón. Porque si se tratase de la cantidad, los que cobramos poco, pues no teníamos ahí, no estábamos bien delante de Dios. Porque solo los pudientes podían dar mucho. Entonces no se trata de nuestra actitud delante de Dios. De hecho, hermanos, yo particularmente, hasta la forma de poner, yo sé que ya soy un poco cuadrado con esas cosas, hasta la forma de poner el dinero ahí, hay que tener una cierta reverencia, ¿no? Es para el Señor. No puedes llegar ahí, ¡pum! ¿Cómo que, qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Es para el Señor. Hasta eso, la reverencia, la forma. Ayer donde estábamos ahí, el chico dijo, ¿no? Que nosotros teníamos que estar en una posición delante de Dios de humildad y pidió que toda la gente se arrodillase. Esa posición nuestra delante de Dios en todo lo que hacemos. Y esta viuda, además, aparte de dar exactamente todo lo que tenía, porque según lo que dice el Señor Jesús es que los demás daban de lo que sobraba. Bueno, este mes me va a sobrar 50 euros, pero como yo quiero comer un bocata, una hamburguesa ahí y me va 30, pues yo le voy a dar 20, doy 20. La sobra de la sobra incluso, ¿no? Sin embargo, generalmente, nosotros tenemos que tener en mente es más o menos, ¿no? Y pedir a Dios que trabaje en nuestro corazón. Y ya desde las primicias, el Señor siempre habla de las primicias, porque es así, si tú dejas para después, mira, el dinero, no sé si tú consigues llegar a fin de mes con dinero en el bolsillo. Si tú consigues de lo que cobras, si te ha sobrado, excelente. Pero como dejas en el bolsillo el dinero, ¿a qué se va? Siempre vas a buscar algo para gastar. Por eso para el Señor nosotros sacamos de las primicias, antes de empezar a gastar, porque si no, no sobra. No va a sobrar, ¿no? Es una actitud que nosotros tenemos que tener, ¿no? Delante de Dios. Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho aquí. Vale. Características que hay que tener una persona, ¿no? Esta persona que tiene ese don. Generosidad, desprendimiento, misericordia, bondad. Características que no debe de tener. Egoísmo, vanagloria, orgullo, alto concepto de uno mismo. Y tareas que esta persona que tiene ese don puede ejercer en la iglesia.
el ministerio de obra social, el ministerio de mayordomía, de beneficencia, colaboración con misiones y otros ministerios. Ahí ya puedes ver si te encajas en alguno de estos. Y consejos prácticos para la persona que tiene ese don. La persona con este don debe estar atenta a las necesidades de otros para ayudar desinteresadamente, hermanos. Pero eso ya he hablado otro día, ¿no? Que nosotros todos, pero el que tiene el don tiene que estar más atento y ver las necesidades de las personas para poder ayudar. Hay mucha gente calladita que pasa necesidad y no quiere hablar, no quiere decir. Y esas personas que tienen ese don tienen esa capacidad de detectar, ¿no? Aquí creo que hay algo. Y indagar, preguntar, averiguar y ayudar, ¿no? A otras personas, desinteresadamente, por supuesto. Deben poner especial atención a los proyectos que no serían posibles sin su apoyo. Muchas cosas en medio de la iglesia hay personas que lo hacen desinteresadamente e individualmente porque hay una necesidad extrema y hay que acudir en aquel momento. No puede esperar. Hay cosas que no puede esperar. Y la persona que tiene ese don, pues puede actuar así, incluso solo, pero por supuesto que luego hablando con la iglesia para que la iglesia sea participante también, ¿no? Que no es solo. Aquí tenemos dos imágenes preciosísimas que Jesús siempre pone ahí al final, ¿no? La generosidad de Jesús, ¿no? Primero vemos Jesús ahí, la multitud que le seguía hambrienta, muriendo de hambre, y Jesús les alimenta con unos pocos de panes y unos poquitos de peces, y alimenta a más de 5,000 personas. Aquí tenemos la mayor expresión de generosidad, que nosotros siendo totalmente impuros, injustos, inmerecedores como somos, Jesús se entregó en la cruz por ti y por mí. Y así terminamos.